Mi tópico es Juan Carlos I y la transición a la sistema democrática en España. Juan Carlos nació en Roma, Italia, en 1938. Mudó a España en 1948 para ser educado. Su juventud se ha centrado en gran medida en prepararse para los deberes reales y la política en el futuro. Atendió la Universidad de Complutense, donde estudió la ley, las finanzas públicas y la economía política internacional. Francisco Franco reinó España de 1939 a su muerte en 1975. Su dictadura enfatizó nacionalismo, corporativismo, conservadurismo y castigos para tener varias ideologías políticas. Muchos españoles piensan que Franco puede ser categorizado como uno de los villanos más terribles en España. Franco era involucrado en la Guerra Civil de 1936 a 1939 en España. Por eso, sus enemigos en la guerra sufrieron mucho después de la guerra, con el control estricto de Franco y sus castigos duros. Franco eligió a Juan Carlos como su sucesor, con el intento que Carlos continuara el franquismo. Un historiador dice que eso era el error más grave de Franco. A pesar de las creencias de Franco, Carlos tuvo intenciones para convertir el gobierno del país a un sistema democrático. La transición a la democracia era lento porque Franco no tuvo planes para hacer eso. Después que Franco murió, Juan Carlos echó su misión para lograr un sistema democrático en España. Pero eso era difícil porque casi todas las personas en el gobierno eran parte franquista. Juan Carlos tenía dos maneras para obtener la democracia. Pudo usar una manera tranquila o pudo perseguirlo con una guerra. Había consecuencias para las dos maneras. Si Carlos eligió la paz, era necesario que perdonaran los partidarios de Franco, porque ellos eran preparados para una lucha si se trataba de eso. Si Carlos eligió guerra, vidas estaban en la línea, sin la seguridad que democracia iba a ganar rápidamente y con relativa facilidad. Juan Carlos empezó a hacer reformas lo rápido que podía. Los conservadores no querían muchos cambios inicialmente, porque eran partidarios de Franco y su dictadura. Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez como su primer ministro. Suárez ayudó a reformar el sistema político. Con la ayuda de sus seguidores, Carlos y Suárez legalizaron las fiestas políticas en 1976, elecciones generales en 1977 y en 1978 adoptaron una constitución nueva. En 1978, Juan Carlos confirmó la nueva constitución, creando una democracia parlamentaria. Los ciudadanos de España confirmaron la Constitución cuando ratificaron por referendo. También pasó por el Parlamento de España. La Constitución puso a Juan Carlos como el rey de España. Aunque estableció democracia, todavía habían conservadores que favorecieron el gobierno de Franco. Si Carlos quería lograr una transición tranquila, tenía que incluir algo en la Constitución para excusar los partidarios de Franco. Si quería evitar la guerra, Juan Carlos tuvo que excusar los partidarios de Franco por sus acciones después de la Guerra Civil en España. Muchos de los seguidores de Franco contribuyeron a la violencia contra los ciudadanos después de la Guerra Civil. El Pacto de Olvido fundamentalmente excusó los partidarios por sus acciones en la guerra y contra los ciudadanos después. Aunque era menos de un problema cuando ocurrió, la juventud tiene más de un problema con este pacto. La ley para la reforma política era una de las reformas principales para establecer la democracia en España.
En esencia, la ley ayudó con crear reformas en España después del franquismo. Había poca oposición de los grupos extremistas, como la región basque, pero cuando votaron en el referendo, aproximadamente 94% de personas votaron en favor de las reformas. La oposición a los reformas llegó a un extremo en los 1980s. En 1980 había una guerra donde los rebeldes de Basque contribuyeron a la muerte de 118 personas. Poco después, en 1981, los rebeldes otra vez intentaron un golpe militar. Fracasaron en sus intentos, pero sus intentos han demostrado el deseo del grupo Basque para ser más independiente y nacionalistas. Por muchos años, los ciudadanos de España estaban agradecidos a Juan Carlos porque liberó de la dictadura estricta de Franco y les dio la democracia. Los reformas eran muy exitosos en dando un voto a las personas de toda España y no solo a la élite rica. Pero opinión popular ha cambiado en años recientes. Personas no son felices con la manera en que el rey está gastando el dinero de los contribuyentes. En vez de usar el dinero para programas que ayudan a los ciudadanos, el rey está usando para comprar cosas lujosas para sí mismo. Ahora es percibido como más de villano. Los españoles ahora ven Carlos como similar a Franco por la forma en que está manipulando a la gente. En vez de escuchar a ellos y usar sus impuestos para el beneficio del país, lo ven más como un dictador que tiene que prestar más atención a su país y a las personas.